comenzar a hablar del concepto de padre, o de Dios como padre. Entonces, en realidad quería empezar a leer, no me voy a quedar mucho acá, pero quiero empezar a leer porque me encanta este pasaje de la Biblia, el Salmo 139. Lo voy a leer y no nos vamos a detener mucho ahí, pero quiero comenzar ahí, que dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Tú me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde iría a alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hasta ahí quería leerles. A mí este pasaje me encanta, sobre todo el 13 en adelante, que dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra. Hace un rato decía Lucas que Dios nos creó. Y acá lo dice, y lo dice maravillado. Lo escribe emocionado, lo escribe encantado. Me imagino a David, que también quien dijo Lucas que fue quien escribió la canción también de Dios es mi conductor. Y qué lindo que habla acá sobre el conocimiento que tiene el Señor de nosotros, ¿verdad? Quería comenzar con eso para confirmar, decir y mencionar todos los que nos conocen el Señor, lo que nos creó, lo que dice acá y lo que dice de nosotros, que somos criaturas maravillosas. Él, incluso si leyéramos en el principio de la palabra, en Génesis dice que todo lo creado, ¿qué dice de todo lo creado? Era bueno. Que todo lo creado era bueno, ¿no? Y, y qué lindo saber que Dios piensa eso de nosotros, ¿verdad? O solo a mí me pone contento. Ahora volviendo al Padre Nuestro. Vamos a leer ahí el Padre Nuestro, que ya casi que lo deberíamos saber de memoria. Dice, está en Mateo 6:9. Gracias, Mica. Página. No le puedes. Página 680. Iba a decir número de página, no es lo mismo. Por eso cuando dijiste página dice, no. Cuando estén todos, le damos. Capítulo 6, versículo 9. ¿Vamos? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, comienzo.
Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, yo creo que todos los conocemos por nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿No? Hasta ahí es la oración. Después un poco, cuando hay un porqué, explica, ¿no? Porque en el 14, voy a leer solo el 14, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y reflexionando un poquito sobre el Padre Nuestro, quiero en realidad mencionar que arranca, ustedes deben orar así, ¿no? Les habla a muchos, no les habla a uno solo, y es como una oración que se debe hacer en comunidad. Yo la verdad que cuando comencé a prepararlo, a veces uno no le toma la importancia a algunas partes de la Biblia hasta que no se pone, no se sienta ahora y lee, está con el Señor, o no sé si no es la importancia, sino como ese vínculo con la Biblia tan lindo que uno cuando va leyendo va sintiendo cosas. Y esto de Padre Nuestro, de ver que es una oración que no es que no se pueda hacer solo, pero que es plural, que es para hacerla juntos, ¿no? Y en esto que les venía diciendo del Dios que nos cuida, del Dios que nos conoce, de nuestro Padre Dios que nos conoce, que nos cuida y que piensa lo mejor de nosotros, que somos criaturas maravillosas, es nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos orar así, dice. ¿Por qué hago hincapié en que dice ustedes deben orar así? Porque es un mandamiento. Ustedes deben orar, debemos orar juntos muchas veces. Debemos orar entre amigos, debemos orar en la iglesia. No es que no debamos orar individualmente, todo lo contrario. Qué bueno que tengamos presente a Dios y ojalá lo tengamos presente todo el tiempo, ¿sí? Pero acá también yo cuando lo venía leyendo me imaginaba qué lindo es planificar juntarnos entre amigos, planificar juntarnos en la iglesia, venir, ¿no? Y que sea importante para nosotros venir, que poca cosa haga que no vengamos a la iglesia, ¿no? Que un motivo bastante fuerte o poca cosa haga que no vengamos a la iglesia, porque venimos a estar juntos y aprender de nuestro Dios Padre, ¿no? Y cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el otro día, en la última predica, o no sé si fue la última, capaz que no viene eso anterior, en la que estuvo compartiendo Michael, que lo escuché, me parecía muy importante el enfoque que le hacían esto de santificado sea tu nombre, ¿no? Porque santificado es como apartarse para Dios, es como examinarse mucho y ver su comportamiento, ver que sea digno, ¿no? De lo que quiere Dios para nosotros. Y qué importante es santificar el nombre del Señor, ¿no? Qué importante es tener en cuenta en cada cosa que hacemos y pensamos, decimos, comportamientos, que Dios está viendo, que Dios nuestro Padre nos está viendo, que Dios nuestro Padre nos examina, como decía el Salmo, y santificarlo habla de no solo tenerlo en cuenta, sino tenerlo en cuenta para que nuestro comportamiento sea el mismo siempre, ¿no? A veces cuando somos niños, ¿no? Bueno, a veces cuando somos grandes también, ¿no? En lo laboral o en muchos ámbitos, nos portamos de una forma cuando está el jefe o el padre, ¿no? Cuando somos niños, cuando está papá, nos portamos de una forma y cuando no está papá, nos comportamos de otra, ¿no? No sé si ilustra esto un poquito lo que quiero decir, que nos deberemos comportar, debemos santificar el nombre de Dios, o sea, y debemos ser siempre lo mejor o lo más excelente que Dios quiera que seamos, o sea, que lo más excelente que podamos ser para que Dios nos vea. Tenemos que vivir, hablar y ser siempre pensando que Dios nos está viendo. Siempre, es como, sí, Señor, estoy acá y voy a hacer siempre, me voy a comportar siempre, Señor, sabiendo que vos me estás mirando. Y sabiendo que vos me estás mirando y sabiendo que
que quiero agradarte, que quiero que me mires con felicidad, con ese como decía el Salmo 139, que no quiero que digas nunca que no soy una obra maravillosa, no quiero que pienses eso, no lo va a pensar nunca igual, ¿eh? No lo va a pensar nunca, hagamos lo que hagamos, y un poquito lo decía hoy Luca, Dios nos ama incondicionalmente, como un padre, por eso también está buena la figura de ese padre, como de ese padre bíblico, ¿no? De ese padre, porque obviamente sabemos que hay padres que a veces no lo son, pero estamos hablando del concepto de Dios como padre, ¿verdad? Entonces, qué lindo saber que Dios como padre tiene un amor hacia nosotros incondicional, que nos va a amar siempre y qué bueno que nosotros le respondamos, como dice acá, le respondamos con un comportamiento que lo considere siempre, ¿sí? Cuando dice santificado sea su nombre, un poquito quería pararme en eso diciendo esto, ¿no? Diciendo que lo santificamos, o cuando no santificamos a nosotros, que voy a leer un poquito acá, que en 2 Corintios 7:1, a ver si puede alguno llegar ahí. 7:1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Acá dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿No? Capaz que acá se lee un poquito difícil, pero quiere decir, esto que yo les venía hablando, quiere decir, como tenemos esta promesa, ¿no? Tenemos esta promesa de que Jesús va a volver, que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, que Jesús va a volver. Tenemos la promesa de que Dios nos está viendo, de que Dios nos cuida. ¿Ven como decía el Salmo 139? No hay lugar donde nos podamos escapar del amor de Dios. O sea, cuando la gente se quiere escapar, no se quiere escapar del amor, se quiere escapar de cosas malas, ¿verdad? Bueno, y no hay lugar donde nos podamos escapar del amor del Señor, del amor de nuestro Padre. Qué lindo saber que a donde estemos y como estemos, si estamos mal, si estamos angustiados, Dios nos está amando y está esperando que lo reconozcamos, ¿sí? Entonces, esa promesa dice, como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esto, en realidad, cuando como le decía, cuando oraba yo, cuando leía la palabra, me sentía muy bien, me sentía como que estaba aprendiendo pila y no lo había hecho antes y sabía, o por lo menos conocía el Padre Nuestro. Si lo hacemos con ese agrado, esa transformación, esa santificación aparece sola. Nos vamos dando cuenta de a poco. Yo a veces cuento que cuando recién me convertí, yo o decía más la palabra, o a veces tenía comportamiento que no estaban buenos. Y a poquito lo fui cambiando sin darme cuenta. Me acuerdo que una vuelta yo me quejé con un amigo, dejate de putear, dejate de hablar mal. O sea, ¿qué te quejas? Si vos eras igual, te haces cosas ahora para que va a la iglesia. Pero no era que yo quería pelear con mi amigo, eran cosas que me iban pasando y que después decía, pero esto es el Señor, que me está haciendo cambiar de a poquito. Y qué lindo que, porque aparte me sentía bien, no era que, me voy a pelear con todo el mundo ahora porque los demás hablan mal. No, lo decía porque yo quería estar en un lugar bueno, cómodo, y además se lo decía a mis amigos, porque como también los quiero a mis amigos, no era que quería pelear con ellos, le decía para que tampoco putearan, para que tampoco hablaran mal, y que estuviéramos en un lugar cómodo, porque el Señor, yo sentía que el Señor quería que yo estuviera en lugares cómodos, lugares que me hacen bien, ¿sí? Seguimos con el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. Esto lo dice Jesús en un momento en donde el reino o el imperio que reinaba, ¿cuál era? A ver si alguno sabe un poquitito de historia. Y a uno, porque así, un poquito paro y ustedes dicen una palabra por lo menos. ¿Qué imperio reinaba cuando Jesús estaba vivo y hablaba ahí? Ahí Juan, que lo veo. ¿Qué imperio reinaba? Sí, el Imperio Romano, ahí que alguien dijo ahí con un poquito de timidez. Bien, Juan. El Imperio Romano, ¿no? Quien reinaba era el Imperio Romano y reinaba, ¿cómo reinaba? Con crueldad,
reinaba con espada, infundiendo miedo, ¿no? Reinaba matando, reinaba así, esclavizando, tomando lugares, ¿no? Tomando lugares, tomando otras tierras y esclavizando. Pero acá venimos hablando de qué? De un padre de todos, porque fue quien nos creó y quien nos ama. Un padre de todos, alguien que quiere que lo reconozcamos, ¿no? Alguien que quiere que nos portemos bien, pero no como ese portarnos bien de niño, sino quiere que tengamos vida plena, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y tener vida y vida en abundancia, obedecer al Señor, buscarlo, ¿no? Buscarlo porque tener un vínculo con un padre como Dios y como la palabra dice, es tener un vínculo diario, cercano. Yo con mis hijos quiero tener un vínculo diario, cercano. Todos los días, no hay ese, ay, me da vergüenza que esté mi padre ahí, no, es ese vínculo lindo, ¿verdad? Es ese vínculo. Entonces, cuando dice, venimos hablando de este padre, y dice, venga tu reino. Un reino totalmente distinto al que vivía en esa época, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de la cultura, un reino totalmente distinto a la cultura que predomina hoy también, ¿no? Que predomina, si alguien se pelea, filmar la pelea. Que predomina pelear por redes sociales. Que predomina burlarse, cuando estaban juntos muchos amigos, capaz que burlarse de uno de dos. Y no reírnos y bromear sin agarrar a nadie, ¿no? De pinta o sin hacer que nadie se sienta mal. Entonces es un reino el que nos propone acá Jesús, es un reino totalmente distinto. Jesús proponía un reino en el que él le da muchísima importancia a las chicas, muchísima importancia a las mujeres. Y en ese momento no se le daba nada de importancia a las mujeres, se le da muchísima importancia a los hijos. Saben que en ese momento en el Imperio Romano no se le daba nada de importancia a los hijos. Es más, a veces en familias ricas, si no venía un varón, las podían desechar O sea, esas cosas pasaban y mucho. Entonces, cuando Dios le da tremendo papel, ¿no? A un Dios, a ver, el Imperio Romano tenía dioses, a ninguno se le ocurría decirle padre, ¿no? Le puso padre a Dios y como reconociendo el único Dios nos reconoce a todos como hijos. Entonces, yo cuando pensaba en esto de venga tu reino, venga tu forma de ser, pensaba en que todos nos llevemos como nos llevamos acá en la iglesia. Yo en la iglesia, ojalá fuera todo el tiempo, todo en el trabajo, en los estudios, en una cancha de fútbol, todos se comportaran como normalmente, ¿no? Que algunos se pueden molestar a veces por alguna cosa, pero es un ambiente hermoso el que normalmente tenemos acá. Y cuando pienso en esto de venga tu reino, ¿no? Pienso en algo tan lindo que consideremos a todos, si a alguien le va mal, lo estemos considerando y lo podamos ayudar. Pensaba como en todas esas cosas, ¿no? Y bueno, hágase tu voluntad. No busqué el versículo, pero saben que la voluntad de Dios en una carta a Pablo dice que es buena, dicen que es buena y agradable. Buena, perfecta y agradable. Bien, me faltaba una palabra ahí. Pero ya que sea buena, ¿eh? Romanos 12:12. ¿Y lo buscamos? ¿Querés buscarlo ahora ya? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Ahora sí me acordé, mientras lo iba leyendo, Mica me venía acordando, porque ayer había leído eso también, ¿no? Y, bueno, Mica leyó ahí, el Señor le hizo leer más que solo ese versículo, ¿no? Y qué lindo el versículo que leyó Mica, porque no se amolden a este mundo, lo dijo hace 2000 años, y lo seguimos diciendo hoy, ¿no? Que hoy seguimos siendo minoría, seguimos siendo quienes, cuando nos comportamos como Dios quiere,
somos distintos a los demás. Cuando nos comportamos como Dios quiere, vamos contra la corriente. Entonces, ese lindo versículo, ¿te animás a repetirlo, Mica? ¿Cómo arrancaste? No se amolden a este mundo, porque No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. mediante la renovación de su mente. O sea, lo que estaba diciendo Jesús y lo que dice acá, lo que decía normalmente, era renovar la mente, era cambiar muchísimo las formas de pensar. Y cuando uno cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar, ¿cierto? Entonces, era renovar la mente muchísimo porque había que meter un giro de 180 grados en comportamiento, en consideración a otros, en consideración a los hijos, a la esposa, como venía diciendo recién. Era tratarse todo de forma igual, y en ese momento habían como escalones, habían como bueno, vos te comportás así, vos te comportás así, acá no va. Incluso hasta los esclavos, ¿no? Consideraban a los esclavos iguales a todos. O sea, en otro dice, en Jesús no hay esclavo, no hay como diferencia ninguna, ¿no? Y por eso le hice resaltar ese versículo, porque está bueno, chicos, que si somos cristianos y si creemos le entregamos nuestro corazón a Jesús, y leemos la Biblia y oramos y estamos con Él, porque orar y leer la Biblia cotidianamente, como dice acá, es estar con Él, nos va a ir transformando, nos debería ir cambiando, y no nos pareceríamos mucho a los adolescentes de este mundo como moda. Habrían cosas que nos molestarían, por ejemplo, habría música que nos molestaría, habrían cosas como yo hoy decía, porque ya no querríamos ser violentos, ya no querríamos escuchar música de sexo, habrían cosas que nos deberían ir molestando a poquito, ¿cierto? Bueno, danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿no? Esto yo lo relaciono mucho con en realidad, obviamente Dios nos da todo, Dios nos bendice y Dios ¿cómo se dice cuando alguien Dios nos provee de todo, ¿no? Cuando tiene que proveer, pero también el pan de cada día es su palabra, ¿cierto? Dios nos da su palabra diariamente y es que nos da sabiduría, y es que no, y acá dice, danos nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo voy a leer al revés porque para mí esto es al revés. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdónanos nuestras deudas. Porque el como también es porque lo que nos pide Jesús, que en realidad nos amó primero y murió por nosotros, es que perdonemos, es que no andemos guardando rencor, es que hay otra parte de la Biblia que dice, enójese, no peque, ¿no? Porque todos podemos enojarnos acá, ¿cierto? No, todos nos podemos molestar por algo. Pero pecar es ir como más allá, ¿no? Pecar, todo lo que nos hace pecar, nos separa de Dios, ¿sí? Todos los pecados nos separan de Dios. Entonces, molestarse, el enojo es como una emoción, pero que no nos lleve a comportamientos que nos alejen del Señor, ¿sí? Y les voy a contar acá una anécdota cortita del perdonar o el de no guardar rencor mía. Yo y capaz que ya como 2 años, me había peleado con un amigo, o en realidad me había enojado con un amigo que había tenido problemas con mi familia, que había tenido problemas, pero violentos, problemas de violencia física, ¿no? Y lo había pegado a uno de mis primos y había amenazado con arma a mi hermano. Yo con esa persona me crié. Yo con esa persona forjé una amistad de toda la vida. Entonces me entró un rencor, ¿cómo va a ser eso? Y no le voy a hablar más, si lo cruzo no le hablo. ¿No? Común en todo, ¿no? Entonces pasaba el tiempo, días, meses, pero yo llegaba a soñar con que nos llevábamos como antes. Yo llegué a soñar que estábamos juntos riéndonos y conversando. Y tenía como algo ahí, y cada vez que lo veía me entraba como... Y para mí era el Señor que me decía, ¿de qué te sirve tener ese rencor? Aparte había pasado pila de tiempo, y un día yo voy caminando, y adelante mío viene caminando él, media cuadra. No podía más.
No, pero de verdad me sentía como angustiado. Lo llamé. Le digo, Sergio, Nero, vení. ¿Qué pasó? Vos no podemos seguir peleados. Lo que pasó, pasó. No podemos seguir peleados. Pero estamos emocionados. Nos abrazamos y dice, no, Boren, somos amigos toda la vida. Lenga me dicen en el barrio. Somos amigos toda la vida, no sé qué. Y bueno, y ya está. Y no le pregunté por qué había hecho eso, y ya está. Y no es que nos empezamos juntos a tomar mate y nada. Después, porque uno adulto, tengo mi trabajo, mi familia, todo. Pero me daba cosa ver a alguien con quien casi fui un hermano. Él había estado preso de menor, lo habíamos ido a ver. Y me daba, no podía con... Y el Señor nos enseña a perdonar. Y la iglesia para mí debe ser una comunidad de perdón, donde quien nos enseñó a perdonar fue Jesús, que nos perdonó a todos y nos salvó, murió por nosotros, resucitó. En eso creemos. Y si en eso creemos, eso debemos hacer, debemos replicar. Entonces, yo quería quedarme con que se lleven bien, con que busquen al Señor. Buscan al Señor, con que oren, con que, como dice la oración, que sea cotidiano, nuestro pan cotidiano, que sea buscar al Señor, ¿sí? Que sea buscar al Señor. Y terminando, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Haciendo todo esto que dice esta preciosa oración, y la verdad que es la primera vez que digo que es una preciosa oración, porque, para ser sincero, le había escuchado mucho de programas, de cosas de católico, y no le había prestado nunca tanta atención como cuando la estudié, como cuando me puse en oración a reflexionar en ella, ¿verdad? Y para no hacerla más larga y terminar esta reflexión cortita, quedarnos con el Padre Nuestro en esto de que pensar en ese Padre, en Dios como en nuestro Padre que nos ama a pesar de todas las cosas, Padre de Jesús, de nuestro Salvador, de quien murió y resucitó por nosotros, y que nos pide que vivamos como a Él le agrada, de que nos pide que nos amemos unos a otros, el que nos pide que nos perdonemos mucho, que aprendamos de eso de Jesús. Y nos vayamos pensando en esto, ¿no? Y yo creo que haciendo todo esto va a concluir en lo último que Él pide en esta oración, que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Dios nos ama, nos protege y nos cuida tanto que si lo hacemos parte y somos parte, si lo hacemos parte de nuestra vida y vivimos cotidianamente con Dios, nos va a proteger del maligno, sin duda alguna, sin duda alguna. Y no nos va a dejar caer en tentación. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios no nos pone pruebas que no podamos superar. Y así es porque Dios nos conoce, sabe hasta dónde podemos ir, sabemos y Él sabe que con Él podemos ir a más. Teniendo a Dios presente, podemos muchas cosas y no nos va a dejar, y nos va a librar de maligno. Bueno, por acá quería dejar y bueno, terminar ahí con una oración, pedirle a Brian si puede terminar orando y agradecerles por este tiempo. Señor y Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que podemos escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos estar reunidos en el mismo espíritu, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir pensando en esto que nos trae Cristian, Señor, en tu mensaje. Que nos ayudes a seguir reflexionando, no solo hoy, Señor, sino en el resto de la semana. Que podamos ser constantes en la oración, Señor. Que podamos reconocer que eres nuestro Padre, nuestro Salvador. Que podamos entender que tú nos amas, Señor, y que nos aceptas así como somos, pero que también quieres renovar nuestro entendimiento, que quieres renovar nuestra mente, que quieres renovar nuestros hábitos, nuestra vida, Señor, que quieres transformarnos. Te damos gracias, Padre, porque sos un Dios que perdona. Te damos gracias porque así como llegamos a ti, con nuestros pecados, con nuestras dificultades, con todos nuestros errores, Señor, tú nos aceptas y nos perdonas y nos limpias, Señor, el corazón. Damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Damos gracias porque hay personas que dan testimonio de
de ti, Señor, tanto en palabra como en obras, y que podemos aprender mucho, Señor, de ello. Damos gracias por todos los adolescentes que están aquí reunidos, Señor. Te pedimos por la vida de cada uno de ellos, que ellos puedan entender, Señor, tu mensaje, que ellos puedan reconocer, Señor, en sus corazones, conocerte a ti, Señor, que puedan aprender que eres un Dios bueno, que eres un Dios de amor y que nos acompaña, Señor, que nos guías en cada momento de la vida, Señor. Te damos gracias porque también nos ofreces vida eterna y vida plena, Padre. Damos gracias por eso y te pedimos que nos sigas acompañando en el resto del día, Señor, y en el regreso a nuestros hogares. Damos gracias también por los alimentos que podemos compartir el día de hoy, Señor, juntos. Te pedimos que los bendigas y sean de provecho, Padre. Damos gracias por todas las cosas, en tu nombre santo, Jesús. Amén.